Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sino qué? Sino poderosas en Dios para destrucción de qué? De fortaleza. Si no estamos hablando de concreto, de pared. No está hablando nada de eso. Claro, no te... Estamos de este lado una vez más, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se sienten? Estoy bien, gracias a Dios. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. El Señor nos permite otra vez este privilegio de estar compartiendo su palabra en esta ocasión. Amén, así es. Un tiempo, ¿verdad?, especial. Hoy nosotros tenemos un tema sumamente maravilloso y especial. El tema es cancelando ataques infernales. ¿Qué ustedes entienden? Bueno, ¿Cómo ven ustedes este tema? Un tema altamente peligroso. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a descifrar esto, ¿verdad? Sí, porque cancelando ataques infernales. Bueno, así es. No se está hablando de gente. Hay muchos ataques ahora. Hay países que están en guerra, Estados Unidos y países árabes que están en guerra. Y a cada momento hay un ataque. Pero vamos a ver este ataque diferente a esos. Sí, porque nosotros vivimos en el mundo está compuesto por diferentes mundos. Es un conjunto de mundos. El mundo en donde nosotros estamos, claro, es un conjunto de mundos. Sí. Por ejemplo, pudiéramos decir que la tecnología, todo lo que es en el ámbito de tecnología es un mundo, sí, realmente. Donde hay una cantidad de normas y de programas y algoritmos que se mueven de aquí para allá en base dentro de ese ecosistema. Sí. Entonces, en el ámbito espiritual también hay un mundo. Sí. Que es el más poderoso. Sí. Que es el que se deriva de los demás mundos, del espiritual. Claro, mira, que hay una particularidad que tú hablas de dos mundos, es verdad, dos dimensiones, dos estados. Uh-huh. De este lado hay uno que es físico y otro es abstracto. Uh-huh. Uno se ve y el otro no. Se ve. En el caso de nosotros de este lado, nosotros vemos cosas de este lado, pero nosotros no vemos. Ahí yo creo que hay un poquito de desventaja, porque realmente el mundo abstracto, el mundo espiritual, como tú dices, infernales, esa fuerza infernal, nos ve a nosotros, pero muy difícil nosotros podamos ver. Nosotros lo podemos ver cuando se manifiesta. Ajá, es una manifestación. Pero es una manifestación. Sí, pero muy pocas veces. En obras lo podemos ver. Sí. Personas que actúan de una manera y tú dices, no es normal lo que está pasando ahí. Sí. Entonces, el mundo espiritual, tenemos esta parte del mundo espiritual, controla, mayormente controla. Porque el hombre, el cuerpo, nuestro ser no es libre por completo. Un hombre no se puede considerarse yo soy libre y nadie me puede sujetar. Si no es Dios, es Satanás. Es Satanás. Es decir, no hay un término donde el hombre pueda decir medio o neutro. No, yo soy libre. Yo no tengo ni estoy de aquí ni estoy de allá. Jesús lo dijo. Del otro. Jesús lo dijo. Jesús dijo, el que no está conmigo. Contra mí, dijo el Señor. Un reino dividido, ¿qué? No puede prevalecer. Así es. Entonces, a eso nos va a referir en este programa. Entonces, hablando sobre lo que es los ataques que se dan desde el mundo, vamos a poner estas dos partes, entre el mundo físico y el mundo espiritual, porque el tema que traemos va ligado a esas dos partes, entre lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. Y del mundo espiritual hay una confrontación tanto entre lo positivo, la parte de Dios, Espíritu Santo, Cristo, y también está la parte de los demonios. Es decir, el mundo espiritual se divide en esas dos grandes partes, donde reina Dios en el ámbito espiritual positivo, por encima de toda potestad y de toda autoridad,
pero hay otra parte de ese reino que hace que la confrontación a lo que es el mundo espiritual o la parte donde Dios controla. ¿Y qué pasa? Que esta parte que es la negativa, desde que el hombre fue creado y antes de que el hombre fuera creado, ha venido levantándose en contra de todo principio de Dios. Ahora bien, estos van a buscar estrategia para confrontar a Dios y confrontar a todo aquel que levante la mano y diga: yo soy de Dios. No, y va a tratar de hacer ver a Dios como un dictador, como un déspota, como el que realmente no tiene amor, y él sí tiene amor. ¿Por qué? Porque él sabe ya lo que pasó desde el huerto del Edén. Y él ahora, como tú has traído el tema, Giovanni, cancelando los ataques infernales, la cual él es el que lo provoca en el ser humano, en el mundo, pero también tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Entonces, en este programa, nosotros vamos a detallar cómo nosotros podemos, quizás no cancelar, quizás esa no sea la palabra, pero sí la Biblia, que es el manual que nos ha dejado nuestro Dios y Padre Todopoderoso, para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos derribar, para que nosotros podamos vencer a los ataques infernales que el enemigo siempre ha producido después que se reveló allá en el cielo. Él siempre va a tratar de que esos ataques parezcan un tanto sutil, un tanto que vengan de que vestido o confundido con amor, para entonces cuando el hombre ya abrace esos dardos, que se vea ya el hombre ya dentro de esa situación. Ahí es que el hombre puede ir reconociendo que está siendo atacado. Que está siendo atacado, pero Dios nos ha dado a nosotros la manera y la forma en cómo nosotros podemos resistir o podemos derribar esos ataques que Él produce en cada uno de nosotros. Miren lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hay confrontaciones, y esas confrontaciones que van a llegar a la vida del creyente, que van a llegar a la vida del hombre que quiere mantenerse en integridad a Dios. Porque mientras más íntegro tú te para delante de Dios o trata de buscar la integridad, mayores van a ser los ataques del enemigo. Porque el enemigo no quiere que el hombre ande en integridad. El enemigo no quiere que el hombre honre a Dios. El enemigo no le gusta que el hombre ande alabando a Dios. Y él entonces se va a levantar en contra de todo principio de Dios en la vida de aquel hombre o aquella mujer que decida honrar a Dios. Hay una situación con un personaje en la Biblia, lo conocemos, Job. Dice que Job era un hombre íntegro, era un hombre que servía a Dios y temía a Dios. Y que él hacía, óigame, él hacía actos preventivos, dice la palabra de Dios, que él ofrecía sacrificio a Dios, sí, para que Dios cuidara a sus hijos. Entonces, tenía una conducta intachable. Job era una buena persona, era una persona adinerada, realmente tenía mucho dinero. Él ayudaba a los pobres, a todo aquel que necesitaba una ayuda, él extendía la mano. Y un hombre social, un hombre que tenía un testimonio bueno delante de... El mismo Dios lo dice: no ha visto a mi siervo Job. Precisamente, ahí voy. Que se presentaron los enemigos, como señala Giovanni, que hay alguien que está en contra de lo que Dios ha hecho, de lo bueno. Cuando un hombre de Dios quiere servir a Dios, él quiere desviarlo, como desvió a Adán y a Eva realmente. Pero él dice: oh, Dios está alardeando de su siervo Job.
que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Y entonces Dios entra en una conversación con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? Y él le dice, bueno, yo vengo de andar la tierra, rodearla y andar. Entonces Dios le dice, ¿tú no viste a mi siervo Job allá abajo, que es un hombre íntegro, como lo señala? Y temeroso. Claro, y temeroso de Dios. Él hace alarde de las cualidades de Job. Temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, pero ¿qué responde Satanás? Oh, pero así que no. Tú lo has acercado bien, tú lo tienes protegido. Sí, a él. Quítale ese celo. Quítale todo eso de protección que tú le das. Tú sabes, dicho, a ver si no te va a maldecir, a ver si no va a renegar de tu misma presencia. Sí, quítale el celo. Entonces, Claro. Y Dios se lo quitó. No, claro, se lo permitió, le dio permiso a Sí, Satanás claro. para que lo hiciera. Pero Dios sabía, yo conocía el corazón de Job. Yo sabía que Job iba a soportar eso. Pero mira la importancia de los ataques del enemigo. O sea, que podamos ver los ataques, porque el enemigo no quiere ver a nadie en buena posición, en bienestar. Lo que quiere ver arruinado y destruido. Entonces, Isaías dice, mire, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora bien, no queremos decir que no te va a llegar nada. Eso no es lo que queremos decir. Sí. Así es. No queremos decirte con esto que todo va a ir viento en popa. No. Ahora bien, Dios decide a través de su posición de guardar y proteger a aquel que le honra, que cualquiera que se levante contra ti es contra Dios que se está levantando. Así es. Mira, hay algo muy importante, Giovanni, que tú estás diciendo. Y es que con esto que nosotros estamos hablando, no es que no le va a llegar situación a la persona. Porque yo meditaba en la palabra del Señor y veía cómo Santiago es tomado preso y es decapitado. Pero vemos cómo Pedro también, al ver que le agradó a la multitud, es también tomado preso. Pero dice la palabra de Dios que Pedro es tomado preso, pero Pedro está durmiendo. Pero hay un pueblo de Dios orando por Pedro. Pablo y Sila, hombres que se dedicaron a hacer la voluntad de Dios, por predicar el evangelio, por sanar personas, por libertar personas, son tomados presos también, agolpeados y puestos en lo más profundo de la cárcel. ¿Y qué es lo que hace Pablo y Sila? Dice Hechos 16, que comenzaron ¿qué? A cantar. A orar y a cantar himno espiritual a Dios. ¿Y qué Dios hizo? Bueno, abrió las puertas y rompió las cadenas que tenían. ¿Qué hizo? Canceló, Sí. derribó. Sí. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez, nosotros adoramos a Dios. Por eso, Félix, Jesús en Juan capítulo 4 dice, el Padre anda buscando verdaderos adoradores, Giovanni, que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca. Pero ¿cómo adoradores? Bueno, es que nosotros cuando estamos en este mundo y venimos a Cristo, Jesús dijo, si esto es el árbol verde, ¿qué le harán al árbol seco? Ahora, nosotros vamos a derribar, a cancelar como del tema, pero yo puedo decir derribando, vistiéndome de la armadura. Esa persona que relata la Biblia se armaron de valor, pero armándose de la armadura de Dios, de la fe. O sea, porque yo le voy a decir algo. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe, que Él sabe que con esa medida de fe nosotros podemos apagar los dardos del enemigo que lleguen a nuestra vida. Mire, yo me río porque realmente si nosotros servimos a Dios, eso es lo que sería lo ideal realmente. Que estemos como en su momento estuvo Job. Estaba rodeado y cercado, protegido por la gracia de Dios. Yo entiendo que el creyente debe o tiene que estar protegido, o sea, estar libre o exento de ataques, de problemas, pero lamentablemente no es así. Eso no será lo ideal. Y algunas personas piensan que al cristiano no le va a pasar nada, no tiene problemas, no tiene situaciones, no tiene dificultades. No, todo lo contrario, los cristianos sí tenemos pruebas, pero tenemos alguien que nos respalda, No, realmente. sí, porque Job, Satanás lo intentó. Sí.
Por eso es que Satanás toma y le dice a Dios, es que tú lo has acercado. Claro. Yo he intentado, pero no he podido. No, pero claro, estaba protegido. ¿Cómo le Yo he mandado mis emisarios claro que sí. y no han podido. Claro. Ahora, vengo, Dios, él va y dice, ahora, entrégamelo para que tú. Y Dios le dice, mira, yo le voy a quitar lo que tú estás diciendo. Y tú vas a entrar en acción y tú me vas a poner, ¿verdad? Para ver el calibre de hombre que tengo. Sí. Y Dios se lo entregó. Sí. Y aún Satanás se dio cuenta de que no era nada más el cerco, Sí. sino que la integridad de Job había creado en él una fortaleza espiritual que no lo dejaba dominarse por las tinieblas. Entonces, o por los momentos difíciles de la vida. Job no se dejaba controlar por los momentos difíciles de la vida. Aunque tenía dinero, de seguro que le llegaron momentos de problemas. Pero él no se dejó controlar por eso. Y se vio claramente evidenciado en todos los ataques que Satanás le hizo. Satanás le hace así, le mata toda, le quita toda la familia, le quita toda la riqueza. Y Job al final de la jornada él dice, Nota, acuérdate que también acuérdate que pidió también sí, el cuerpo. Sí, pero al final Pero de la jornada, cuerpo, pero toque su alma. al final de la jornada, Job dice, desnudo vine y sin lugar a duda, desnudo me voy. Volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, un nombre desbaratado y está adorando a Dios. Eso es adorar a Dios. O sea, que no solamente por lo que Dios me da, las cosas físicas o materiales que Dios nos da. Job no servía, no temía a Dios, no era íntegro por bienes materiales que él poseía, sino que desde su corazón él adoraba a Dios, era sincero, o sea, no era por interés realmente que Job servía a Dios. Mira, él entendía, Satanás, que lo que hacía que Job no renegara de Dios era las posesiones que él tenía. Efectivamente. Por eso fue que él, cuando Jesús venía de los 40 días de ayuno, él le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se Escúcheme que le interrumpa. Todo lo que le ofreció, para que usted continúe, todo lo que le ofreció fue terrenal. Terrenal. Y con eso es que el enemigo a nosotros nos ataca. Con nuestro diario vivir, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, con nuestras metas, con nuestros proyectos. Entonces, el mismo Jesús nos advirtió a nosotros hacer tesoro en los cielos, que ni el orín ni la polilla corroen. Y allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Estará tu corazón. Entonces, los ataques del enemigo vienen es por ahí, por los deseos de la carne, por lo que los ojos ven, por lo que los oídos escuchan, mis hermanos. Y para nosotros poder derribar, para nosotros poder deshacernos, es sometiéndonos a Dios, en humillación a Él, no por lo que nosotros podamos conseguir o podamos tener terrenalmente, sino porque ya tenemos a Cristo y lo tenemos todo, mirando al invisible, mirando a la salvación y la vida que va a ser por la eternidad, mis hermanos. Entonces nosotros vivimos en un cuerpo pecaminoso, amado, que ya combate con el Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5. Y es ahí donde vienen los embates, los ataques. Oh, pero y tú le sirves a Cristo y mira cómo vive. Sí. Mira todos los problemas que tiene. Y tú mira esta oportunidad que te vamos a brindar, que te estamos brindando el mundo. Eso fue que le dijo a Jesús. Si te postrares y me adorares, te daré todos los reinos. ¿Y quién no quiere estar cómodo, Félix? ¿Quién no quiere tener una cuenta bancaria? ¿Quién no quiere tener una buena casa con aire, con un buen vehículo? Pero el problema es el siguiente, es que acuérdense que nosotros no pertenecemos, o sea, lo que hemos aceptado a Cristo. Y lo que han dicho es, no, yo voy a aceptar a Cristo porque yo quiero participar de la vida eterna. Mis hermanos, no es nuestra vivencia aquí en la tierra que va a determinar y va a cancelar todos esos ataques que dice la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid
al diablo y él qué huirá de vosotros. Cuando nosotros nos humillamos a Dios diciendo, Señor, no importa que hoy no haya comida, no importa que mis hijos estén así como están, yo creo, Señor, que tú tienes el dominio y el control, y comienza a alabar a Dios, a adorar a Dios en medio de esa situación. Varón, y usted nunca le ha llegado una preocupación, usted nunca pues claro, a nosotros nos llegan, pero Dios me ha enseñado algo. Jesús dijo, por nada estéis afanosos, pero varón, sí, versículo fuerte. Ajá, pero ¿qué yo hago? Cuando llegan esas preocupaciones, cuando llegan esos ataques, ¿qué yo hago? Lo cambio por una oración. Amén. Me someto a Dios. Amén. ¿Entiendes? Eso fue lo que hicieron esos grandes hombres de la fe, que se sometieron a Dios, y por eso al tiempo vieron que Dios le dio la victoria a ellos. Amén. Mira lo que establece el apóstol Pablo en Efesios 6, 6:10. Y el 11 también. Sí. Oiga, dice, por lo demás, hermanos, por los ataques que vamos a enfrentar, o que estamos enfrentando, todo cristiano, toda persona que ha decidido seguir a Cristo va a tener enfrentamiento, va a tener ataques infernales. Por eso el apóstol Pablo recomienda, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, por eso, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por los santos. Mire, es una recomendación que da Pablo para que nosotros podamos estar, como le puedo decir, estar preparados para recibir cualquier ataque del enemigo. Si no tenemos esa armadura que Pablo, estamos revestidos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, como el Señor enfrentó la tentación, fue con la palabra de Dios, la tentación del enemigo. Y que Pablo fue citando la palabra. Y que Pablo presenta varias herramientas acá, y esas herramientas, él habla, y una de las que me llama la atención es que él dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Sí. De una manera, el creyente tiene la potestad de dejar sin efecto algunas acciones del maligno. Sí. Ahora, ¿de qué manera? Pablo, él dice, tomen el escudo de la fe. La fe lleva al creyente a dejar en ridículo al espíritu, a Satanás. Sí. Dejar en ridículo a Satanás cuando venga con todos sus arsenales para contrarrestarte. Cuando tu fe se afirma en Dios, el enemigo va a golpearte, va a tirarte, te va a lanzar todo. Pero Pablo, él dice, tomen el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Mira, escúchame ahí para... Entonces, esa era la indumentaria que utilizaban los soldados en aquel tiempo. El yelmo viene siendo como un casco protector, ceñido los lomos vestido con la coraza. Eso era una protección, como decir un chaleco antibala, más o menos. Entonces, esos son el calzado. Sí, los pies para que podáis caminar. El casco. Claro. Entonces, que es por donde entra. Sí, claro, los pensamientos. La salvación. Desde usted piensa en su salvación. Mira, el que es salvo, el que tiene su salvación en alta estima, no va a negar al Señor, no la va a despreciar por cosas del mundo, por cosas pasajeras. Por eso el Pablo dice, toma el yelmo de la salvación. O sea, el yelmo, por ahí que entran los pensamientos y los deseos, realmente. Pero hay dos que para guerrear. Hay dos de ellos que para guerrear. Y uno es el escudo, y el otro la espada. La espada. Como dice, la espada
como Sí. dice Hebreo 4:12. Ujú. Que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos y que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Por eso fue que Jesús tuvo éxito. Porque Amén, utilizó la espada. Toda esa herramienta, esta indumentaria que Pablo menciona aquí, Sí. lo utilizó. Mira, la fe, si tú no, o sea, todo va en armonía, todo esto va en armonía, no va una separada con la otra. ¿Por qué? Porque si Jesús no tuviera fe, como nos la ha transmitido a nosotros, la fe en qué? En que Cristo vive en nosotros y que está en nosotros todos los días del mundo y que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Pero no solamente eso, sino que la fe en la promesa Amén. que Dios nos permite saberla a través de la Escritura, que fue lo que utilizó Jesús. Jesús dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. No tentarás. Sí. Utilizó la palabra. Utilizó la palabra con la cual, ¿qué pasó? Oye, Satanás, ve, Tuvo que ir. tuvo que irse, oye, solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe en la palabra de Dios, y cuando llegan esos momentos difíciles, nosotros empleamos con la palabra de Dios la fe que Él ha puesto en nosotros, entonces nosotros vamos a poder resistir, vamos a poder derribar y vamos a poder todo permanecer. argumento. Y eso es lo que dice Pablo en una ocasión. Porque, En no es, Corintios. porque las almas de nuestra milicia No son carnales, ¿Sino qué? sino poderosas en Dios para destrucción de de- qué? De fortaleza. Si no estamos hablando de concreto, de pared. No está hablando nada de eso. Claro, no estamos hablando de eso. Eso es para derribar, mire, argumentos, Sí. para derribar cosas que se levanten en contra, tanto en el ámbito espiritual Es que por ahí como en quiero el pues, empezar. ámbito intelectual. Hay Sí. gente que va a querer dejarte en ridículo, Sí. pero la gracia de Dios y la palabra que Amén. tú tengas, como Pablo en el aeropago. cuando estaba siendo enjuiciado en el último viaje, quisieron algunos ridiculizarlo, y cuando él vio, mire, sabiamente el Espíritu pone en el momento indicado la palabra. Pablo, viendo de que uno eran fariseos y el otro eran saduceos, Sí. él entonces dice, mis hermanos, amigos, Sí, eso los se refiere. saduceos creían de que la resurrección se daba, Sí. y los Sí. fariseos decían que no. Entonces Pablo utiliza, mire, el Espíritu lo usó de Sí. una manera y mete Ya. esa Lo puso a pelear a ellos. pero ve acá. Y él dice, no, a mí me están enjuiciando Sí. porque yo estoy hablando de que los muertos pueden resucitar. Sí. Cuando él salió con ese argumento, Ahí el se- corredero. se armó El corredero, entre el fariseo y el saduceo. Entonces, Dios nos ha dado herramientas, y las herramientas están aquí. Sí. Nosotros, a través de la palabra y a través del accionar y de la posición espiritual en la que nosotros no jugamos, podemos retraer todo plan de la tiniebla, pero es basándonos en los criterios y en la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. Yo tengo una inquietud. Ujú. El tema dice derribando o Cancela- cancelando más bien ataques infernales. ¿Puede cualquier cristiano cancelar? No. Infernal. No. ¿Te crees que no? No lo puede cancelar. Vamos. Ahora lo que lo puede derribar, lo que lo puede es desviar o resistirlo. Porque la- Hay que porque la- establecer No, también, porque hay un detalle. hay que establecer que es cancelar. Cancelar. Cancelar es una cosa, vamos a ver el significado, derribar es otra. Porque cancelar es... Porque la Biblia, Sí. Feli, no habla en ningún momento de cancelar. Ok. ya. La Biblia lo que habla es de resistir, de derribar, Sí. de todo argumento, de soportar. Sí, sí. O sea, Cuando alguien- porque que hay, mira, hay un pasaje bíblico donde Entonces, dice, que hay mucha controversia en eso, porque hay personas que están a favor y en contra de esa palabra, de esta expresión. Que algunos hermanos dicen, yo cancelo todo
Porque dice que el poder de la lengua, o sea, en la palabra de nosotros está el poder de la lengua. Sí, pero también hay un pasaje bíblico que dice, yo le he dado poder para hollar escorpiones. Exacto, Entonces, ellos entienden, lamentablemente mal enseñado. Sí, porque se utiliza la palabra yo cancelo. Ahora, utilizarla. Sí. Yo en mi posición, el creyente que tiene a Dios, porque si usted veía a los profetas, como estuvimos hablando Feli y yo en una ocasión, usted veía a los profetas y usted veía como que ellos manejaban el poder a su antojo. No, como personal. Espérese. Aparentemente, que lo que estoy diciendo, no era que lo manejaban a su antojo, pero que aparentemente se veía que la autoridad la tenían en sus manos. Porque vemos hechos como la situación de este profeta, Eliseo. Eliseo, hay unos muchachos que le dicen calvo sube. Y el hombre el hombre se enoja. Dice que lo maldijo, Y se enoja, el hombre se enojó y el hombre dice y le tira un rema, como dicen algunos por ahí, le tira un rema y mocha, ¿usted sabía cuánto? A 42 se llevó a 40. Ahora bien, uno se hace la pregunta, usted dice, oye, pero parece como que Eliseo tenía el poder y lo podía manejar como él lo quisiera. Y de otro, Elías, vemos el caso de Elías. Vienen alguien a buscarlo. Elías, el rey que vaya. Si yo soy profeta de Jehová, que venga fuego del cielo y lo consuma todo. Se llevó como 50 se llevó 50. Vinieron otro grupo y Elías te manda a buscar el rey. Y Elías dice, yo soy. Uno ve esa posición. No, escúchame. Tiene que continuar. ¿Por qué? Porque en el tercer capitán de A50, cuando va, si tú ves la diferencia en el primero y el segundo, fueron arrogantemente. El tercero va y dice, mi señor. Escucha. El tercero va, mi señor, yo quiero hallar gracias ante ti, ante tu Señor, ante tu Dios. Mire, tenga misericordia de mí. Yo solamente soy un siervo. Hágame el favor, mire. Y dice la escritura, textualmente dice, y Dios le dijo a Elías, no temas, ve con él. O sea, lo que yo entiendo ahí, que Elías escuchó la voz de Dios la primera 2 veces y la tercera también la escuchó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo le voy a decir esto, mire. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el único que tiene la autoridad y el poder realmente es Dios. Es Dios. Mire, nosotros podemos tener 40 días de ayuno y bajar de allá. Y si Dios no quiso, no se va a dar. Señores, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Si tú entiendes que Dios es soberano, tú y yo no podemos hacer las cosas que Dios no nos lo permita. En su permisibilidad. Es Dios que permite o que ordena y manda las cosas. Nosotros que estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que entender esto. Miren, el amor de Dios no viene separado con la misericordia. El amor de Dios no viene separado con la santidad. El amor de Dios no viene separado con su omnipotencia. Con la justicia de Él. Ni con los juicios, no. Todo va en una perfecta armonía. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? Mire, nosotros quizás lo entenderemos más luego. Pero ahora, la revelación que Dios nos hace a nosotros es que no pasa nada, dice Jesús. ¿Qué dice? Sin que Dios lo permita, mis hermanos. O sea, estamos de acuerdo en todo lo que usted dice, Rigo. Pero lo que estamos mirando es que un hombre se enoja y tira una palabra en contra de unos jóvenes que estaban hablando en contra de él. Pero Dios estuvo de acuerdo en eso. Ahora bien. Dios estuvo de acuerdo, porque si no se da. Por eso por eso yo le estoy diciendo. Se ve como que el hombre tiene autoridad. Pero no lo tiene. Si no es dada por Dios. Toda autoridad
No, estamos de acuerdo Sí, con eso. claro que sí. Mira, Estamos de acuerdo de que Dios es el que pone la gracia y pone todos los dones en las personas. Pero viendo, lo que yo quiero que usted entienda es que Sí. uno lo ve desde lejos Sí. y uno dice, ellos como que tenían el poder y lo manejaban de una manera... Hubo otro episodio que tuvo el mismo Eliseo. Ujú. Estuvimos tratando de la tsunamita. La mujer que lo atendió en su casa, fue a su casa, le dio albergue, le dio alojamiento, le atendía. Él vio que la pareja con su esposo, la tsunamita vivía con su esposo, no tenían hijos. Ni la tsunamita ni el esposo le pidieron. Y él se emocionó, le dijo, para el año que viene, yo estoy por aquí, ya tú vas a tener un niño. Sí. Dios respaldó lo que él hizo. No, lo que él dijo. Lo que él dijo. Dios lo respaldó. Pero el muchacho se murió. Y Dios le respaldó. Pero sí, claro eso que yo sí. le digo, No, pero yo le digo, no estamos yo le digo, contestando mire, eso. mire, No estamos lo poniendo que- eso en duda, No resucitó. No resucitó. Claro. Pues Dios lo respaldó. lo que el hombre confiesa en fe, ¿verdad? Pudiéramos decir que Dios lo respalda en todo momento. Claro Sí, que sí. sí. Pero hay una posición del ser humano que Dios va a obrar a través de ella. Sí. Y mirando el caso de que el tema que estamos tratando, de cancelando ataques infernales, Sí. la Biblia enseña, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos y honramos a Dios, como en el caso de Job, que Job hizo una zapata para construir, ¿verdad?, que esa fortaleza se construyera alrededor de él. Y esa fortaleza hizo que los ataques del enemigo no entraran hasta que Dios nos permitiera de que entrara. Entonces, cada hombre, cada mujer de Dios puede construir Sí. su propia fortaleza a través de qué? De la palabra, de la oración, de la búsqueda. Y usted va construyendo esa fortaleza que va a impedir que el enemigo te derribe y te destruye por Claro. completo. Pero no solamente eso, excusa. O sea, no es para que nosotros estamos aquí, no es que tú vas a construir una fortaleza que a ti no te va a llegar nada. No. Nada negativo, Sí. o como que una dolencia, Estamos de acuerdo. o que no Sí. te va a llegar que en un momento no hay escasez en tu casa. estamos de acuerdo. No que tú vas a poder construir y que en un momento determinado no te encuentres en una situación de diferencia con familiares, con tu esposo, con tu esposa. No. Tenemos que ser claros en esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, siendo el hombre que más el Espíritu Santo usó en el Nuevo Testamento, escribiendo epístolas y cartas, dice en su palabra, dice, y se me fue dado un aguijón, un enviado de Satanás para que me abofeteara, para que no me enorgulleciera por la obra que Dios estaba haciendo a través de mí. Lo que él está enseñando ahí es que nosotros podemos construir a través de la oración, a través de la lectura, a través de someternos a Dios, el nosotros poder resistir Sí, los claro. embates del enemigo y quedar firme para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Sí, pero los argumentos se caen. Claro, no, independientemente, sí, eso estamos de acuerdo. Vamos a tener lucha, vamos a tener ataques. El Señor dice en una ocasión, miren, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede. Realmente el enemigo, física, emocionalmente, espiritualmente, te va a atacar, nos va a atacar. Mira Eso no- eso otro no caso, vamos a impedir. otro caso, Félix. Y Dios se lo permite muchas veces. Una muchacha va detrás de Pablo Sí. Y Sila. y Sila. Sí. Estos Esos hombres son no era mentira lo que ella decía. no era mentira. Era cierto. Pero Pablo en un determinado momento, Pablo él dice, mira, No le como que gustó. Pablo no sé, se llenó de cosas y dijo, espérate, esto no puede seguir. Sí. ¿Por qué no podía En el seguir? nombre de Jesús. Pero ¿por Mira, qué en el no? nombre de Jesús yo te digo a ti que sale. Pero ¿por qué no podía seguir? Es lo primero que hay que identificar. ¿Por qué? Porque lo que estaba en la niña era... No, lo que estamos haciendo es énfasis en la posición de Pablo. Sí. Porque lo que la niña estaba diciendo, sí, eso no, de la boca de un demonio no puede salir evangelización. No, Exacto. es cierto. Ahora, Exacto. no puede salir evangelización de la boca de un demonio. Ahora, Claro que- es la posición que juega Pablo. Sí. Pablo en un momento le hace así, mira, te digo que salga. ¿Y qué hizo el demonio? Se fue. Nosotros no sabemos la oración que tenía él con Dios. Porque acuérdense, mis hermanos, que la oración, que la conversación que nosotros tenemos, a lo mejor Pablo tenía esos 3 días diciéndole al Señor, pero Señor, háblame, ¿qué vamos a hacer con esta Sí. niña? Porque, o Sí, sea, tenía varios días en eso, la muchacha. ¿entiendes? Sí.
la Biblia lo dice, 3 días. Entonces, nosotros no sabemos, la Biblia no la especifica bien, pero nosotros no sabemos la conversación como nosotros la tenemos con Dios, que Dios a nosotros le diga, Félix, que Félix le esté orando a Dios por una situación. Y Dios le diga, no, Félix, mire, haga esto. Y dice, ¿cómo? Sí, esto, Señor. Y cuando Félix lo hace, el resultado que Félix ve, el resultado que Félix ve que es de parte de Dios. No, estamos de acuerdo. Sí, entonces Rigo, le hago una pregunta. Dios no le ha dado autoridad al hombre. Le ha dado autoridad al hombre, pero ¿de qué manera? Pero de la manera que nosotros tenemos que tener una conversación con Dios. Porque yo te voy a decir algo, mira, nosotros no podemos actuar a la ligera, Giovanni. No, porque la autoridad no te va a llevar a ti a actuar a la ligera, porque tú tienes una autoridad, tú tienes una asignación de parte de Dios. Por eso mismo. Cuando nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, nosotros tenemos que saber en el momento que nosotros tenemos que actuar. Nosotros no podemos actuar a la ligera, por ejemplo, por las asignaciones que Dios nos da a nosotros. Nosotros no podemos actuar y tomar ese don como nosotros querramos. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque acuérdense, señores, que el que está en nosotros es Dios. El Espíritu. Ahora, escúchame, el Espíritu. Mire, se levanta un demonio ahora. Y usted va a esperar entonces para echar fuera ese demonio. Usted tiene una autoridad de parte de Dios. Y si ese demonio se revela y usted tiene el Espíritu Santo que le va a estar, échalo fuera. Entonces, usted en ese momento tiene que resolver. Sí. Hay momentos que sorpresivamente van a llegar, que nosotros no vamos a tener que prepararnos de que 3 días de ayuno para buscar la pero por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Porque yo le voy a hacer la pregunta. Diciendo, la asignación que Dios le dio, usted la va a usar en el momento indicado. Ok, en el momento indicado. Pero entonces es un momento indicado. Repentinamente van a llegar y usted va a tener que utilizar las armas que Dios le dio. Mira, no necesariamente, miren, hay fuerzas que son infernales, se manifiestan en el mundo espiritual y en el mundo aquí físico, realmente. Sí. Y no necesariamente cuando ataques, nos referimos a ataques infernales, no necesariamente puede ser a un demonio, puede ser a una situación de enfermedad, un vecino que se te levante. Claro, y no necesariamente que está utilizado que está endemoniado, no. El enemigo sí lo utiliza, las personas que no están. Hay que aprender a identificar si es un demonio o no un demonio. Una situación, una persona, o sea, es multiforme, más o menos la manifestación de los ataques infernales. Claro. Porque no, hay personas que están endemoniadas, tienen demonios, están llenos de demonios, que eso también hay que tener cuidado con eso. Tenemos autoridad de Dios, sí, podemos tener, pero no todo el mundo tiene el don, porque eso es un don de echar fuera demonios. La Biblia lo explica. Dios ha puesto cualidad en el ser humano, dones. Por eso es que Pablo él dice, hay dones que se van a manifestar en un momento determinado y que tú lo tienes, que tú lo vas a ejercer. Por eso es que me llama mucho la atención cuando Moisés se para ante el mar y Dios le dice, Moisés iba a orar y que buscar la revelación de Dios para resolver problemas. Y Dios le dice, Moisés, ya yo te di tú tienes la herramienta para resolver, Moisés. Sí. Vamos, tú tienes la herramienta. Te he dicho que marche. Dile a esa gente que camine. No es tiempo de tú buscar, de tú orar. No, es tiempo de que tú marches porque ya tú tienes una revelación. Ya tú tienes una asignación que el reino ya te ha puesto en tu mano. Entonces, úsala en ese momento. Sí, lo que pasa, Giovanni, hay ataques que son como tú dices, tú planteas, de un momento a otro se dan. Hay ataques, pero hay ataques que son procesos. Claro que sí. Estamos claros como el caso de que estamos hablando de la muchacha que perseguía al apóstol Pablo y le decía, ustedes son un proceso. Entonces tenemos que buscar a Dios y armarnos de Dios durante varios días. O sea, no necesariamente en un solo día. No estamos diciendo eso tampoco. Sí. Tu vida centrada en Dios va a cultivar el carácter espiritual en tu vida. Claro, tu vida centrada en Dios es la que va a construir ese carácter. Y cuando tú necesites actuar en el ámbito espiritual, ya tú estás preparado porque tú tienes una vida centrada en Dios. Estamos de acuerdo. Mira, realmente es así. Mira, Félix, si nosotros, un ejemplo, yo digo que nosotros predicamos en la calle.
Pero si yo digo que para yo predicar en la calle, yo tengo que estar todo el tiempo en el monte o pidiendo para sacar demonios, entonces yo estaría dejando de lado otras cosas espirituales que también el Señor nos permite a nosotros. Porque yo te voy a decir algo, así como tú estás diciendo que mucho hacemos énfasis en demonios, pero el enemigo se viste de diferentes formas, en la cual nosotros, que como dice Giovanni, nos ha dado el don para nosotros poder enfrentar esos ataques del enemigo, como dice Efesios capítulo 6. Pero no es que nosotros, cuando nos llega la oportunidad, identificamos. A nosotros, mi esposa y a nosotros nos pasó algo ayer mismo, antes de ayer, con hijos de nosotros. Pero el Señor me habló y me identificó lo que estaba pasando. O sea, si el Señor no me identifica, porque le pregunté al Señor, háblame, dime, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debemos de enfrentar esto? Y el Señor ministró mi espíritu. Inmediatamente, nosotros sentados en la mesa, comencé a hacer lo que el Espíritu Santo me había ministrado. ¿Por qué? Porque yo estaba sometiéndome a Dios en ese momento, en esa circunstancia, en la que quizá en otro momento podía actuar de otra manera. Me sometí a Dios, al señorío de Él. ¿Qué le dije? Señor, tú eres el que sabe lo que está pasando, tú eres el que tiene el dominio y el control. Y el Espíritu Santo, Dios, habló a mi vida. ¿Y qué pasó después de ahí? Dios obró cuando nosotros, así como dice Giovanni, mira, comenzamos a orar, comenzamos a interceder, comenzamos a que Dios estableciera el orden. Y ese joven. Amén. A eso nos referimos, de los ataques infernales, de esa manera podemos enfrentarlo. Porque es un ataque, o sea, usted está derribando, neutralizando, cancelando. Pero primero tuve que someterme a Dios, pues tuve que preguntarle a Dios. Pero esa es la herramienta. Pero tiene esa autoridad que usted utilizó. Pero mira cuál es la diferencia. Mira la diferencia en la que yo diferí de Giovanni. Es que Dios nos ha dado la cualidad a nosotros. Nos ha dado la paz, el dominio propio. Sí. Para nosotros en alguna circunstancia o en las circunstancias nosotros poder discernir. Sí. ¿Por qué? Porque dice primera de Juan capítulo 4 que dice discernir los espíritus. Sí, o sea, Dios nos da la capacidad, como dice Giovanni, para poder discernir en el momento determinado qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sometiéndonos a Dios. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, mira, yo no puedo con esta situación, mira, yo no puedo con mi esposa, yo no puedo ya con esta situación con mi esposo, ya mi hija, mi hijo, Señor, los vecinos, el trabajo, los amigos. O sea, cuando nosotros nos vamos y nos sometemos a Dios, Dios entonces nos va a respaldar a nosotros, nos va a impulsar a que nosotros tomemos las decisiones correctas. Yo hice la pregunta ahorita, que si cualquier creyente tiene la facultad de cancelar, derribar. Claro que sí. Una manifestación, usted lo está dando testimonio. Una manifestación es esa, que no necesariamente tiene que ser contra un demonio, sino contra una situación, con cualquier argumento que se levante. En contra de su paz, de su tranquilidad, de su comunión con Dios. No necesariamente tiene que ser un demonio. Todo creyente, todo cristiano tiene la facultad, porque tiene la herramienta aquí. Pablo la recomienda en Efesios 6. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo en gente que lo he escuchado decir, escuché a un predicador predicando y pasó un motoconcho mientras estaba predicando y él dijo, si yo te reprendo te mueres. No, así no. Ahí está el detalle. Cuando tú utilizas eso de esta manera. Ahora hay gente. Alguna teoría ahí te da placer para decir cosas. Entonces, ahí no eres uno, eso no eres tú. En eso sí yo no estoy de acuerdo. Pero de que hay hombres. Mire, de que hay hombres que tienen autoridad de Dios para resolver situaciones. Sí. Y derribar argumentos y derribar potencias espirituales. ¿Por qué los demonios conocían a Pablo? Sí.
era porque Pablo derribaba mucha potencia No, espiritual. lo primero es que Pablo se sometió. Sí, pero espérese. eso, Lo primero que Pablo, Sí, porque no podemos contradecir claro, la palabra. No, es de que no Dios. la estamos contradiciendo. Pablo se sometió No, y por eso Dios le dio no la le estamos- autoridad. No es que no Y la lo estamos conocía. contradiciendo, Rigo. No la No, estamos no, contradiciendo. no. Porque Entiendo, mire, entiendo, mire, Giovanni, sí. el demonio, cuando le habla a los 7 jóvenes que fueron, Sí. ellos dijeron, a Pablo nosotros lo conocemos. Sí. ¿Y por qué lo conocía? Pablo, Porque Dios lo usaba a él. precisamente. Por eso mismo era una herramienta, Sí. era una flecha Sí. en las manos del poderoso. Sí. Y esa flecha Sí. derribaba, Sí. derribaba argumentos porque Dios le había dado una asignación. Sí. Entonces cada quien tiene en el ámbito espiritual, si usted se centra en Dios, porque no, con lo que yo estoy diciendo, no estoy dejando de lado a Dios. No, jamás en la vida. No es lo que Rigo, no me Puede ser interprete centro. así. Es que No me dice ser- interprete así. No, Yo es el centro. no estoy diciendo que vamos a dejar de lado a Dios y que yo tengo un poder No. fuera de lo que es la cobertura de Dios. No Porque- estoy diciendo eso. Escúchame, Giovanni, ¿qué establece la palabra de Dios? Nadie, óyame, nadie Nadie. es soldado a su propia defensa. No. O sea, tú no puedes creerte que tú eres aparte de Dios. Si Dios no te asigna, no te da prueba, no te respalda, tú no. ¿Qué dijo el Señor? Mira. Sin mí, nada. Nada. puede. Mira, Podéis hacer. mira. Y yo quiero que los oyentes también lo analicen también. Hay personas, es verdad, Dios, para Dios no era imposible, pero hay personas que se han dedicado a buscar a Dios para un propósito determinado y se han secado ahí. Claro que Pero, sí. ¿por qué? Porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es primero someternos a Dios, después pedirle a Dios dirección de qué es lo que Dios quiere, porque acuérdate que el Espíritu Santo es que reparte los dones como Él quiere. Claro. No es como nosotros querramos. Sí, Entonces no, cuando así nosotros No. nos sometemos a Dios, buscamos a Dios, Señor, yo necesito que tú me reveles cuál es mi don, cuál es mi asignación. Claro, claro. Entonces ahí es. Y después es que tú nosotros- lo tienes, tú lo usas. Está bien. El Rigo quiere. Después que tú lo tienes, Dios te usa. Es que Rigo así no. El Rigo quiere oír. Después que tú lo tienes, Dios te usa. Ahí. Sí, Mire, porque nosotros, porque mire. fácilmente alguien se puede. Tú eres ahora. Voy a hacer sacrificio. Es un Voy a hacer lío, esto. es Y después lo vemos al pobre por ahí o a la pobre que pasando vergüenza. Es un problema. No, Mire, me estamos riendo, nosotros- pero es serio, realmente. sí. Nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los generales de Dios. No sé si lo han leído. ¿Han leído acerca del libro No he de tenido la oportunidad de. los de- generales de No, Dios? no. Tiene 2 tomos. Yo le invito a que ustedes lo lean. Tú lo tienes en tu casa, literalmente. No, literalmente yo no lo tengo. Yo lo vi en una librería ahí en San Pedro. ¿Y en cuál? Eso está por ahí por Saglud. Hay una librería por ahí en la esquina de Saglud. Ah, sí, esa era. Por ahí yo vi generales de Dios. Una librería cristiana. Yo le invito a que ustedes se lean el libro de Generales de Dios. Cuando hablas de los hombres que aparece Catherine Kuhlman, aparece un viaje de hombres de allá atrás, que como Dios lo utilizó, como el Señor lo... Miren, porque hay poder en Dios. Sí. Amén, claro. Miren, en nuestra congregación hubo una ocasión, no sé si usted supo de eso, creo que fue en Consuelo. En Consuelo no, en Porvenir. Había un culto muy en lleno. El músico, el Espíritu Santo lo agarró, un guitarrista. El hombre comenzó a tocar la guitarra, él se movió de tal manera que la guitarra se desconectó. Y la guitarra siguió sonando en el amplificador como que se estaba conectando. Eso, había una presencia ahí. Hay poder en Dios. En Ay, ese Dios. libro que le estoy diciendo, hubo un hombre que no había músico y el espíritu lo agarró, el hombre agarró el piano como que si era un profesional tocando su piano. Entonces, Dios capacita a sus hombres y le da, aunque Rigo no quiere que yo lo diga así, le da autoridad.
le pone en sus manos herramientas para utilizarla. No, claro, para el reino, pero yo estoy de para el acuerdo. Él reino. lo dijo de los discípulos. Aquí le doy autoridad sobre escorpiones. ¡Claro! Sí, sobre toda cosa mortífera y no le hará daño. Sí. Ustedes van a hollar serpiente y no le hará daño. Pero esos son. ¿Qué? O sea, en un contexto, a lo mejor no es tan literal, pero sí el Señor, de alguna u otra manera, No, y como estuve diciéndole, le da autoridad. en el libro de Juan hay un texto que mucha gente no lo entiende. Ya gente, incluso ese texto yo no lo escucho gente diciendo, hablando de ese texto. ¿De cuál? De que Jesús le dijo a los discípulos, miren, a quien ustedes le perdonen los pecados, le serán perdonados. A Pedro sí, le dijo a Pedro, sí. Le dijo así, miren, a quien ustedes le digan, tu pecado te son perdonados. Vamos a hacer un programa de eso. Sí, Tus pero eso- pecados te sí, son pero perdonados. eso hay que ver. Mira, serán perdonados. Por eso Así se- que Vamos a hacer un programa ya de no eso. hemos pasado. Agradecemos a Dios por este Amén. Muy interesante tiempo el programa. que querido. estuvimos aquí debatiendo este maravilloso tema. Derribando, ¿verdad? Todo, cancelando Sí. todo ataque infernal. De la única manera que podemos es someteos pues a Dios, Sí. resistid al diablo y Y él huirá de vosotros. Dios se bendiga y que Dios Dios te le guarde. guarde.